Señoras y señores, bueno, aún falta alguna gente. Señoras y señores, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Quiero comenzar esta intervención dándole la bienvenida a España, ahora de manera más formal, después de la reunión que acabamos de celebrar, al presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Paolo Gentiloni. Es su primera visita a España tras su investidura el pasado 12 de diciembre como jefe de gobierno en Italia, y quiero recalcar que ha sido un verdadero placer recibirle a él y a su delegación hoy en Madrid. Muchas gracias por esta visita, Paolo, y bienvenido siempre a España. Entendemos que su desplazamiento a Madrid ha sido especialmente difícil tras la avalancha de nieve ocurrida hace escasos días en la localidad de Farindola, en la provincia de Pescara, que ha causado 29 fallecidos, como saben. Le he transmitido personalmente al presidente Gentiloni nuestras más sentidas condolencias por esta tragedia y le he reiterado que siempre podrá contar con la solidaridad del Gobierno y del pueblo español. Como todos ustedes saben, España e Italia son dos países muy cercanos. Somos socios europeos, amigos y mediterráneos. Compartimos desafíos, complicidad e importantes vínculos de todo tipo. En el plano bilateral tenemos fuertes lazos históricos, culturales, sociales, turísticos y de comercio e inversión. En los últimos tiempos, en gran medida debido a nuestras respectivas situaciones internas, no hemos podido celebrar nuestras cumbres bilaterales anuales. Me alegra poder anunciarles que hoy hemos acordado reanudar dichas cumbres y fortalecer los elementos institucionales de nuestras relaciones. La visita hoy a Madrid del presidente Gentiloni marca el inicio de este fortalecimiento institucional, al que dará continuidad la visita a España del presidente de la República, Mattarella, el próximo 10 de febrero. En el plano europeo, Italia es un país con el que España se viene coordinando estrechamente en el seno de la Unión Europea, tanto en consejos europeos como en cumbres informales. Prueba de ello es precisamente esta visita a Madrid del presidente Gentiloni, que nos ha servido para preparar la cumbre de países del sur de la Unión Europea, que tendrá lugar mañana en Lisboa. Ello es fundamental, teniendo en cuenta los complejos desafíos a los que nos enfrentamos los europeos y mediterráneos en la actualidad. Mañana en Lisboa, el presidente Gentiloni y yo tendremos ocasión, junto a nuestros homólogos de Francia, Portugal, Grecia, Malta y Chipre, de abordar conjuntamente los grandes retos que marcan el presente y el futuro de Europa. Entre dichos retos destaca la necesidad de abordar el fenómeno migratorio desde nuestra común condición de países en la frontera sur de la Unión y mediante la cooperación con los países de origen y de tránsito. También merece muy especial atención la protección de nuestros ciudadanos dentro y fuera de nuestras fronteras, la lucha contra la execrable lacra terrorista mediante todos los instrumentos del Estado de Derecho, la anunciada retirada del Reino Unido de la Unión Europea, el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria y de la política común de seguridad y defensa, y el necesario impulso del crecimiento económico y del empleo, especialmente entre nuestros jóvenes, claves fundamentales para la prosperidad y la cohesión social. Coincidimos plenamente el presidente Gentiloni y yo en que la manera más eficaz de abordar dichos retos es mediante el fortalecimiento de nuestro común proyecto de integración europea. Europa ha sido, es y continuará siendo una fuente primordial de bienestar para nuestras sociedades. Por ello, en nuestra reunión de hoy hemos abordado la preparación de otras dos importantes reuniones próximas que buscan impulsar el proyecto europeo: la Cumbre de La Valeta del próximo 3 de febrero y la Cumbre de Roma del próximo 25 de marzo. Le he transmitido al presidente Gentiloni que puede contar con el Gobierno español para todo lo que estime necesario
a fin de garantizar el éxito de la Cumbre de Roma, importante cita que coincidirá con el 60º aniversario de la firma del Tratado de la Comunidad Económica Europea. Hemos coincidido en nuestra voluntad de que en ese cumpleaños de nuestra Unión podamos tener más que una conmemoración. Necesitamos impulsar medidas que refuercen nuestras capacidades para hacer frente a las inquietudes de todos los ciudadanos europeos. Además, hemos tenido oportunidad de tratar los asuntos de política internacional que a nuestros dos países ocupan y preocupan, como son las situaciones en Libia, Siria, la relación con Rusia en el contexto del conflicto con Ucrania. Y, finalmente, hemos intercambiado también impresiones sobre la nueva administración en Estados Unidos. En definitiva, la ocasión ha sido excelente para comprobar una vez más la interlocución privilegiada y la amistad que nos une a Italia y España. Tengan por seguro que continuaremos reforzando nuestros lazos en beneficio de nuestras sociedades. Muchas gracias por su atención y le doy ahora la palabra al presidente del Consejo de Ministros italiano, Paolo Gentiloni. Grazie, ringrazio il Presidente del Governo spagnolo, Mariano Rajoy, per la sua accoglienza e per i colloqui di grande interesse e grande importanza che abbiamo avuto. Italia e Spagna possono svolgere, credo, un ruolo fondamentale nei prossimi mesi, innanzitutto come paesi protagonisti nell'Unione Europea. E quindi tra le diverse questioni di cui abbiamo discusso con Mariano c'è stato innanzitutto, come si può dire, il significato del nostro impegno per il rilancio dell'Unione, che vedrà un primo appuntamento nel vertice informale di Malta e che poi culminerà il 25 marzo in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Il 60° anniversario sarà un'occasione anche per, direi, rivendicare nei confronti della nostra opinione pubblica, dei nostri cittadini, l'importanza dei risultati conseguiti dall'Europa in questi 60 anni. Penso che viviamo tempi nei quali la riaffermazione di questi risultati, dei valori che sono alla base di questi risultati, non sia affatto scontata e che oggi ricordare come l'Europa ci ha fatto uscire dalle guerre, dalle dittature, dalla guerra fredda, ci ha assicurato un livello accettabile di welfare, uno sviluppo del dialogo, della scuola, della cultura, dei commerci. Non c'è niente di scontato nel 2017 che stiamo vivendo. E quindi l'occasione di Roma sarà innanzitutto un'occasione per confermare il nostro attaccamento della Spagna e dell'Italia a questi valori fondativi. Sarà al tempo stesso, ne abbiamo discusso con il Presidente Rajoy, l'occasione per confrontarci sulle politiche che sono oggi necessarie per il rilancio dell'Unione Europea e che riguardano innanzitutto la gestione delle politiche migratorie, la possibilità di fare degli ulteriori passi in avanti sulla sicurezza e la difesa comune, che io ritengo possano essere oggi una delle frontiere di un'Europa che va avanti, soprattutto tra alcuni dei paesi protagonisti, e infine l'impegno comune di Spagna e Italia per politiche dell'Unione Europea orientate alla crescita, agli investimenti, all'Europa sociale. Veniamo da storie diverse dal punto di vista delle nostre crisi economiche, abbiamo contesti diversi, ma abbiamo un punto in comune, che è l'interesse ad avere da parte dell'Unione Europea consapevolezza della importanza
di mettere il tema della crescita al centro delle nostre politiche con ragionevolezza e flessibilità. Abbiamo fatto il punto, direi rallegrandocene, sugli eccellenti rapporti bilaterali che esistono tra Spagna e Italia, che si fondano naturalmente, tutti gli italiani lo sanno bene, su una vicinanza, un'affinità culturale, di costumi, di frequentazioni, di viaggi, che è assolutamente ovvia, ma sono rapporti che hanno solidissime radici economiche. Italia e Spagna hanno quasi 40 miliardi di interscambio. Noi siamo soddisfatti di essere il secondo paese come stock di investimenti in Spagna e siamo soddisfatti del livello crescente, che mi auguro ancora crescente in prospettiva, degli investimenti spagnoli nel nostro Paese. Collaboriamo in tanti settori e il vertice tra i due governi che ha annunciato Mariano sarà anche l'occasione per un incontro tra le business community italiane e spagnole, in modo tale da consolidare e rilanciare i rapporti economici già così rilevanti che ci uniscono. Infine abbiamo discusso, oltre che delle diverse questioni internazionali che Mariano ha ricordato e su cui non voglio ripetere altre parole, abbiamo discusso della riunione che ci sarà domani tra i paesi mediterranei dell'Europa, che hanno un fondamentale interesse comune. Qui non contano le distinzioni politiche, conta l'affinità culturale, la vicinanza geografica, l'interesse comune che ci lega. E l'interesse comune è quello di aumentare la consapevolezza in Europa, nei nostri sistemi di alleanze, perfino nella NATO, dell'importanza straordinaria che ha il Mediterraneo, non solo come epicentro di crisi, ma anche come opportunità di dialogo, di sviluppo, di confronto con l'Africa. Tutti temi su cui mi fa molto piacere che, caro Mariano, il nostro incontro di oggi segni un rafforzamento ulteriore di rapporti così importanti e così antichi come quelli tra la Spagna e l'Italia. Grazie. Buonasera, Serenella Mattera dell'ANSA. Come ha accennato il Presidente Gentiloni, il governo italiano e il governo spagnolo condividono l'idea che serva una maggiore flessibilità nelle politiche dell'Unione Europea, ma proprio in questo momento entrambi i governi si trovano a dover rispondere alla richiesta della Commissione di una correzione dei conti pubblici. Vorrei chiedere a entrambi se mettete in conto di varare una manovra correttiva e in quali tempi, e al Presidente Gentiloni se l'Italia mette in conto anche la possibilità di arrivare eventualmente a una procedura di infrazione con le sue conseguenze. Grazie. Ma ho già detto che l'espressione manovra correttiva mi crea qualche scompenso. Quindi semplicemente io credo che l'Italia abbia bisogno di politiche espansive, abbia bisogno di far fronte, accelerandola, all'esigenza di una crescita più sostanziale e purtroppo abbia anche bisogno di fronteggiare alcune, uso il linguaggio europeo, circostanze eccezionali, che più eccezionali di quelle che purtroppo abbiamo attraversato negli ultimi tempi e nelle ultime settimane sarebbe difficile immaginare. Confido che l'Unione Europea non sarà affatto sorda e cieca di fronte a queste circostanze. Ne ho scritto al Presidente Jean-Claude Juncker. Farebbe un pessimo servizio innanzitutto a se stessa.
Stiamo negoziando, stiamo lavorando, come sapete, lo ha detto anche il Ministro dell'Economia da Bruxelles questa mattina. Come sempre rispetteremo le regole europee, ma lo faremo senza in alcun modo manovre che possano avere effetti depressivi e confermando la continuità dell'azione riformatrice che l'Italia ha portato avanti in questi anni. Grazie. Bueno, muchas gracias. Como usted sabe, gobernar no es fácil, ni a los que asumimos responsabilidades de gobierno en las naciones, y supongo que lo será para la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene que ocuparse de que se cumplan las normas. Las normas, en este caso, por las que usted se ha interesado, son nuestros compromisos fiscales y creo que debemos ayudarles. Pero creo que eso también es compatible con tener la finura suficiente para que se genere en los distintos países crecimiento económico y empleo, algo que, por otra parte, también ayuda a reducir el déficit público. España llegó a tener un déficit público del 11%. Lo hemos reducido en los últimos años hasta el 4,6% y lo hemos reducido en una etapa de crecimiento económico negativo, en una etapa de recesión. España tuvo 5 años de crecimiento económico negativo, donde hemos perdido el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Ahora llevamos 3 años creciendo, los 2 últimos por encima del 3%, y este año 2017 vamos a recuperar el 10% del PIB. Estamos con un déficit del 4,6%, nuestro objetivo para este año es 3,1%. La Comisión ha sido flexible en algunos momentos porque para el año 2016 nuestro objetivo era del 2,8%. Y nos permitió pasar al 4,6%, y por eso yo digo, todos tenemos la voluntad de cumplir nuestros compromisos en materia de deuda y de déficit, porque además eso es bueno para generar crecimiento económico y empleo, pero creo que eso es compatible con tener la finura para que haya crecimiento y empleo. Por tanto, las normas están para cumplirse, pero luego los hombres estamos para que se cumplan inteligentemente. Buenas tardes, Pablo Montesinos, Libertad Digital. Señor presidente, señor primer ministro, al presidente español en la crisis abierta entre Estados Unidos y México, a mí me gustaría saber claramente de qué lado se sitúa España, si del lado de México o del lado de Estados Unidos, y a ambos mandatarios, sin perder de vista a la administración Trump, sus homólogos de Francia y Alemania acaban de pedir una respuesta común ante el cambio de rumbo en la Casa Blanca. Me gustaría saber si están de acuerdo con sus homólogos y si ven con buenos ojos celebrar una reunión al más alto nivel para abordar esta cuestión. Gracias. Bien, vamos a ver, Estados Unidos y México, como usted sabe, son dos países amigos con los que mantenemos estrechísimas relaciones. Con Estados Unidos pues compartimos, no solo España, sino todos los países de la Unión Europea, pues valores tan importantes como la democracia, como la libertad, como el respeto a los derechos humanos, a los derechos de las personas. La relación siempre ha sido buena y además positiva para ambas partes, para España, la Unión Europea y también para los Estados Unidos, y pretendemos que eso siga sucediendo en el futuro. Lo que nos une con México es todo eso y además pues hay vínculos históricos, hay vínculos personales, está la lengua, está la cultura y está una relación estrechísima entre ambos países y entre las personas de ambos países. Hay muchos españoles que se fueron a México en su momento, hay muchos que viven allí, lo mismo ocurre ahora. Y por tanto pues hay una relación verdadera, intensa, afable, de muchos años y que va a preservarse en el futuro. Lo que queremos y estamos convencidos de que esto se va a producir es que la sensatez, la cordura, el sentido común se van a triunfar, como casi siempre suele suceder, y que las relaciones entre vecinos serán pues las mismas relaciones que queremos tener todos con nuestros vecinos. Respecto a lo que ha dicho las personas a las que usted ha citado, yo tengo que decir que la Unión Europea siempre mantiene una postura de unidad. Es decir, ahora estamos en uno de los asuntos de los que se hablan estos días, los tratados de libre comercio. Nosotros negociamos los tratados de libre comercio como Unión Europea y, de hecho, la propia Comisión es la que participa en esta negociación. Por tanto, la Unión Europea se va a mantener
unida, como ha ocurrido a lo largo de muchos años. Fue una unión que empezó con 6 países, hoy hay 28, aunque hay uno que ha manifestado la voluntad que ustedes conocen. Va a seguir manteniéndose unida y además hay una voluntad en el conjunto de los países de la Unión Europea de profundizar en la integración, porque creemos que es lo mejor y lo que más va a redundar en beneficio de los ciudadanos. Lo decía el presidente Gentiloni en su intervención. Ahora se celebran 60 años desde el Tratado de Roma, cuando se creó la Comunidad Económica Europea. Bueno, pues comparen ustedes cómo ha evolucionado Europa en estos 60 años y los 60 años anteriores, que entre otras cosas tuvo 2 guerras mundiales. Hoy Europa, a pesar de que hay algunos empeñados en criticar las decisiones que se adoptan y lo que pasan, es la región del mundo con mayor nivel de vida. Es la región del mundo con más nivel de democracia, de libertad, de derechos humanos, de respeto a las personas, de integración de sociedades, de progreso económico y social, y tiene un sistema de bienestar como nadie, un sistema de pensiones público, un sistema sanitario público o de educación público. A veces parece que es que cae del cielo, pero no, eso ha sido el producto del esfuerzo de muchos europeos a lo largo de muchos años. Eso no lo tiene nadie en el mundo y, por tanto, eso lo vamos a preservar unidos todos los europeos y con voluntad de seguir trabajando juntos y profondizar en la integración en el futuro. Ma aggiungo semplicemente che penso che quando i leader europei si incontrano, quale che sia il formato dei loro incontri, non lo fanno per rispondere a qualcuno, si incontrano da un lato, e lo faremo certamente nel 60°, come ricordava adesso Mariano, per confermare quelli che sono i nostri valori e i nostri principi, che sono straordinariamente attuali, perché oggi parlare di società aperta, di libero commercio, di Stato sociale, non significa solo declinare luoghi comuni, significa rivendicare caratteristiche dei nostri Paesi e della storia di successo dell'Unione Europea, che hanno però anche un grandissimo valore di messaggio di attualità. Contemporaneamente, quando ci riuniamo, cerchiamo di migliorare nella gestione dei problemi che abbiamo davanti: migrazioni, sicurezza, economia. Questo credo sia il compito della leadership europea. Se facciamo bene questo, poi imposteremo nel modo migliore i rapporti di collaborazione assolutamente necessari con l'amministrazione americana. Buonasera, Senio Bonini, Rai News 24. In Spagna per un anno non c'è stato un governo per via di un sistema elettorale proporzionale, di un sistema politico molto frammentato. Una domanda per il Presidente Gentiloni. Ieri, 2 giorni fa, in Italia c'è stata una sentenza di una consulta sulla nostra legge elettorale. Non teme che la ricerca di una possibile intesa tra le varie forze politiche a lungo andare possa condurre ad un periodo di instabilità politica e possa riverberarsi anche sulla salute, mettiamola così, dell'esecutivo? Grazie. Ma io credo che il governo debba dire solo 2 cose molto semplici. La prima è che noi ci occupiamo dei problemi che riguardano l'attività di governo, il Paese, e guardiamo con rispetto alle scelte che farà il Parlamento, che faranno le forze politiche, con la necessaria sollecitudine per quanto riguarda le leggi elettorali, perché questo è quanto è giusto si faccia per il buon funzionamento di un sistema democratico. In secondo luogo, e questo lo dico al mio amico Mariano, ai giornalisti spagnoli, oltre che a tutti voi, in Italia non c'è alcuna instabilità. C'è un governo che purtroppo è passato attraverso una sconfitta elettorale, la sconfitta del referendum, che tuttavia lavora in continuità con il governo che ha lavorato in questi 2 o 3 anni in Italia, ne sviluppa attuandole molte delle scelte programmatiche, fa le scelte che bisogna fare in questa fase
ha la stessa maggioranza, perfino è stato accusato di avere una composizione troppo simile a quella del governo precedente, cosa che io non considero un errore ma che rivendico di fronte all'opinione pubblica. Quindi l'Italia è un paese stabile che lavora in continuità con il governo precedente. Sí, buenas tardes. Marisol Hernández, del periódico El Mundo. Sí, yo tenía dos cuestiones para el presidente Rajoy. La primera, quería saber si se conforma el Gobierno con la dimisión de Santiago Vidal o ha pedido explicaciones a la Generalitat ante la posibilidad de que hayan obtenido datos fiscales de manera ilegal, y si la agencia tributaria se plantea abrir una investigación sobre este asunto. Y luego, en segundo lugar, sobre los presupuestos, si el Ejecutivo contempla ya la posibilidad de prorrogarlos, porque no parece que haya avances en la negociación. Ayer mismo el PNV decía que no se habían puesto en contacto con ellos, y entonces si se plantea prorrogarlos o en realidad estamos ante un proceso, digamos, de secretismo similar al que se vivió en el techo de gasto y solo nos vamos a enterar del resultado al final del proceso. Bien, son dos asuntos. Realmente, en fin, creo que la decisión que ha tomado la persona por la que usted se interesaba es realmente una decisión que a mí me parece inevitable, ¿no? Porque afirmar lo que ha afirmado en público es algo absolutamente preocupante y realmente conviene que todos nos manejemos en la vida pública con un poco de sensatez, sentido común y cordura. No sé si la agencia tributaria va a tomar alguna decisión sobre este tema. Lo que sí sé es que la Fiscalía ha tomado una, que es la decisión de investigar estas afirmaciones, porque de ser ciertas sería de una enorme gravedad. He escuchado que la Generalitat las ha desmentido, eso a mí me tranquiliza, pero la investigación que ha puesto en marcha la Fiscalía espero que confirme que estas afirmaciones son ciertas, porque realmente es muy preocupante que en el siglo XXI pues, se puedan oír esta suerte de cosas. Realmente esto nos debe servir a todos pues, para asumir lo que todos los ciudadanos españoles saben, que la sensatez, la mesura, el diálogo es lo que sirve para resolver los problemas, y la exageración, el radicalismo, el extremismo, pues no conduce absolutamente a nada. En relación a los presupuestos, efectivamente, como usted recordaba en su intervención, hemos aprobado algo que es importante: el techo de gasto, los objetivos de estabilidad presupuestaria, que permite que las administraciones territoriales, tanto comunidades autónomas como ayuntamientos, conozcan las reglas de juego, puedan actuar en consecuencia, y, por último, unas decisiones sobre ingresos. Es decir, tenemos el marco. A partir de ahí, la prórroga se produce de una manera automática, es decir, en el supuesto de que no hubiera un acuerdo presupuestario, el presupuesto pues sería el presupuesto del año 2016, del que habría que reducir los acuerdos de no disponibilidad que adoptamos ese mismo año 2016. Ahora, si me dice usted que ese va a ser el presupuesto de este año, es decir, el que acabo de decir, no, vamos a intentar aprobar el presupuesto. Y yo voy a intentar hablar, y mi partido, con todos los grupos políticos, dándole prioridad a aquellas fuerzas que nos apoyaron en el techo de gasto y en los otros acuerdos a los cuales antes he hecho referencia. Hemos hablado con Ciudadanos, ya habíamos hablado del presupuesto con Ciudadanos antes de aprobar el techo de gasto, y ya habíamos hablado también antes incluso de la propia sesión de investidura. Bueno, continúan las conversaciones, también lo estamos haciendo con Coalición Canaria, y ha habido algunos contactos previos con el PNV, pero haremos un esfuerzo en próximas fechas. También hay algunos contactos, pero esperamos hacerlos en el futuro, con el PSOE para conocer cuál es su posición. Es decir, el Gobierno tiene, como sabe, 137 escaños. Si conseguimos el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria, aún nos faltarían 5. Vamos a intentar, con el PNV y si no con el PSOE, el poder llegar a un entendimiento, y el objetivo sería presentar los presupuestos
Lo más tarde yo creo que a finales de marzo, es decir, más tarde, finales de marzo, no deberíamos tenerlo presentado en las Cortes, pero en este momento pues no hay nada cerrado y lo que está en vigor es lo que le he dicho antes, es decir, los presupuestos del año 2016, salvo están la parte de ingresos que afecta sobre todo al impuesto de sociedades y son esos presupuestos de 16, salvo el acuerdo de no disponibilidad que tomamos para el año 2016 también. Muy bien. Señoras y señores, muchísimas gracias y muchas gracias al primer ministro.